Continuamos en Clase Turista hasta las 12 del mediodía y en este desafío del que tratamos naturalmente de hacer docencia, en realidad nosotros no, justamente, pero en este desafío de la militancia, de formarnos más, entendernos más, dijimos, bueno, vamos a hablar con Delfina Rossi, licenciada en Economía, magíster en Asuntos Políticos y doctora en Filosofía, entre tantas otras cosas que realmente es la persona más idónea para tratar de entender cómo está la economía, los recientes números de inflación, las declaraciones del presidente Javier Milei que recién escuchábamos, así que la saludamos en esta mañana de Clase Turista. Buen día, Delfina, ¿cómo estás? Elías y Rizzo te saludamos. ¿Qué tal, Elías? Muchísimas gracias por la presentación y bueno, buenos días a la mesa que está ahí con vos y a toda tu audiencia. Gracias por este ratito. Tenemos varios temas acá, que uno está relacionado directamente con el otro. Podemos arrancar, si te parece, por las declaraciones y la conferencia de prensa que dio frente a empresarios ayer el presidente Javier Milei. ¿Qué te pareció? Bueno, sigue acentuando este festejo, ¿no?, por la baja de la inflación, algo que la verdad es que me parece cínico en un momento en donde aumenta la pobreza, y promete una salida del cepo que la verdad que así es donde yo creo que se encuentra la mayor debilidad de este gobierno, ¿no? Es un gobierno que dijo que iba a dolarizar, que iba a salir del cepo, pero que la realidad es que si bien algunas rondas le está permitiendo acumular dólares, recordemos que, bueno, el problema de las importaciones lo resolvió con BOPREAL, es decir, con emisión de deuda dolarizada del propio BCRA, que también emitió BOPREALes para repartir utilidades de las grandes empresas. Entonces, la verdad que yo no sé cómo va a conseguir esta salida del cepo cuando el FMI, si bien lo felicita, no le está diciendo que le va a prestar más dólares, cuando se le está produciendo una apreciación del tipo de cambio producto a la alta inflación que se debe después de su devaluación y sin embargo no hay corrección, cuando sigue bajando la tasa, algo que también sabemos que aumenta el apetito por los dólares cuando baja la tasa de pesos, la tasa de política monetaria en pesos, y cuando sigue con un esquema de lo que llamamos el famoso 80-20, que es que lo que se liquida en exportaciones, solo el 80% va al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio, y el resto va al contado con liqui. Es decir, las elementos que nosotros vemos que deberían ordenarse para que efectivamente haya una estabilización y una salida del cepo, no parecen estar. El festejo parece más sobre una cuestión financiera que se va trasladando, evidentemente, a una desaceleración inflacionaria producto del brutal ajuste y la recesión económica, pero no veo elementos sustentables de crecimiento económico, de acomodamiento de lo que es esta balanza comercial, etcétera, para que sea efectivamente posible salir del control de precios y ir a cierta normalidad cambiaria. Claro. Delfina, en ese sentido también, ayer Toto Caputo dijo que abril también daba con un superávit que se le suma al del primer trimestre que había anunciado con bombos y platillos Javier Milei. ¿Cómo podemos entender ese superávit, del cual está también muy en discusión si es real o no es real? Bueno, sí, quizás lo menos real que tiene el superávit es que se están aplazando determinados gastos que el Estado sí o sí debe realizar, como es el pago, por ejemplo, a las empresas energéticas. Digo, es muy confuso porque se supone que es un gobierno que llegó diciendo que el kirchnerismo violaba la seguridad energética, sí. La seguridad jurídica, perdón, y sin embargo Caputo está modificando con su accionar, justamente poniendo en riesgo contratos de mucho valor entre el Estado y las empresas energéticas, ¿no? Impidiendo, postergando el pago a camisa, etcétera. Entonces, la realidad es que me parece que están intentando construir un escenario por demás de positivo en términos financieros, en términos del equilibrio fiscal y de la inflación,
solamente porque también el resultado de la economía real es nefasto, ¿no? Estamos viendo de la destrucción de los puestos de trabajo de las pequeñas y medianas empresas grandes que empiezan a frenar actividad, como les decíamos, ¿no? Más del 40% de pobres en general. Digo, la situación, yo creo, de la vida cotidiana de la gente es muy dura, y me parece que se intenta construir un relato de que ese bienestar va a llegar acelerando los supuestos pasos de una receta económica que, bueno, que no existe de ninguna manera una causalidad directa de que el superávit fiscal vaya a generar puestos de trabajo, ¿no? Digo, es una entelequia que sí tiene algunos fundamentos económicos si lo buscamos, pero no es una causalidad directa. Así como si yo te digo, si el Estado hace una obra pública, se generan puestos de trabajo, sí, ¿no? Lo que llamamos el multiplicador keynesiano de la obra pública genera 1,4 más de movimiento en todo lo que es consumo, demanda, etcétera. Bueno, el ajuste y el superávit, sí, se dice que se evita el crowding out, bueno, toda una entelequia, pero no estamos viendo que porque el Estado paga menos tasas o menos tasas del ELIC está aumentando, por ejemplo, el crédito productivo. Porque el ajuste es brutal, ¿no? Estamos hablando de una caída de 2,8 puntos del PBI según el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, la realidad es que vos me decís, bueno, puede decir Caputo que va a haber superávit fiscal el mes que viene, o para abril, perdón, cuando anuncien los números de abril. Bueno, no necesariamente eso se traduce en unas mejores condiciones de vida de la población en general. Claro. Y Delfina, en ese sentido, digo, todo esto está más pensado hacia el empresariado, digo, no tanto, entonces no le está hablando tanto a los trabajadores de a pie, imagino, por todo este panorama que estás diciendo, y en el cual podemos, o mejor dicho, no podemos ver hacia lo que viene una mejora de la situación de los ingresos. Bueno, insisto, según su relato, ajustando, sí, digo, haciendo que el Estado no gaste, se va a acomodar la economía y va a empezar el crecimiento. Lo que pasa es que no estamos viendo absolutamente nada, y el ajuste ha sido vital, ¿no? Sí, los jubilados y jubiladas, el gasto en jubilaciones en el primer trimestre cayó un 40%, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que me parece que el ajuste ha sido brutal y no vemos ninguna mejora. Y la verdad que si bien ellos están festejando el alivio de 8 puntos, bueno, cualquiera que sigue yendo al supermercado encuentra la leche en 1.300 pesos, cuando encuentra que el pan subió brutalmente. Bueno, la carne, vos me decís, y el kilo de carne premium se acomodó en 10.000 pesos, el premium, ¿no? Hay cortes un poquito más económicos, pero la verdad es que porque ya nadie compra carne. Entonces, el pan, que la gente estaba comprando pan para cenar un café con té con leche con pan, aumentó. ¿Pero qué onda? ¿No? Entonces, me parece que todavía el desequilibrio y los precios están complicados en un escenario en donde, si bien venimos con inflación elevada hace varios meses, bueno, en el último gobierno por lo menos había trabajo. Ahora empezamos a ver despidos, empezamos a ver retiros voluntarios, empezamos a ver cosas que cada vez se hacen más difícil. Recordemos también que toda la red de contención social que tiene la Argentina está siendo amenazada con una persecución a aquellos que hacen trabajos sociales, a las organizaciones sociales, a los comedores, etcétera. Entonces la situación a mí me parece mucha vulnerabilidad, y en donde frente a este malestar general que se va sintiendo, el gobierno necesita generar espejitos de colores, ¿sí? Algunos resultados que parezcan óptimos, y me parece que están abrazando demasiado el resultado fiscal y esta idea de que baje la inflación, y por eso además continúan con herramientas que le van a dificultar efectivamente el plan de estabilización, ¿sí? Digo, atrasar tarifas nuevamente y atrasar el tipo de cambio nuevamente, bueno, tarde o temprano genera también desequilibrios macroeconómicos, porque, insisto, claro, no vemos el programa de forma completa, ¿no? Yo la verdad es que creo que como que se descubrieron que si el tipo de cambio queda atrasado, baja la inflación.
sí, es una receta que todos ya sabemos, Claro. pero ¿cuánto dura eso si no generas competitividad, si no generas inversiones, si no generas más producción, si no generas mejores y de más calidad puestos de trabajo? Y todo eso que es un plan de desarrollo, se necesita universidades, se necesita ciencia y tecnología, se necesita el CONICET, ACONEA, al INTA, al INTI, instituciones que no es que trabajan, esta idea de que trabajan para los políticos, trabajan justamente para los empresarios y para el sector privado que pueden acompañar desarrollos científicos tecnológicos que dan valor agregado a la economía, ¿no? Y todo ese entramado está siendo amenazado por el propio gobierno, así que yo lo que estoy viendo son exactamente lo que decía, espejitos de colores, Claro. de algunos indicadores económicos, pero que esto tiene pies de barro. Estamos en comunicación con Delfina Rossi. Delfina, siguiendo con esto de los espejitos de colores, ¿metés también dentro de esto la idea de dolarización, que en algún momento estuvo muy presente, después salió un poco de debate público, ayer volvió a insistir. y ayer volvió a insistir sobre eso Toto Caputo? Viste que se contradicen, porque Pose fue al Senado y dijo que no estaba sobre la mesa el plan de dolarización. Sí, también pasó eso. No, entonces, si ellos están confundidos, imagínate nosotros, ¿no? Claro. Incluso son para ellos los espejitos de colores. Claro, no sé muy bien cómo funciona. Pero ¿se puede pensar en una Argentina dolarizada o no? Mira, nosotros tenemos un país que lamentablemente tiene una dolarización parcial de facto, ¿no? No por ley, pero de facto tenemos muchos sectores de la economía que funcionan en dólares, ¿no? Digo, voy a hacer un ejemplo muy concreto. Ahora salieron los préstamos UBA. Te dicen, te presto 250 millones de pesos. Todo el mundo ya piensa que son 250, 230 mil dólares, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, eso es porque el mercado inmobiliario está dolarizado. Todos sabemos que lamentablemente, comprar una casa necesitas dólares. ¿Cómo puede ser que para obtener el derecho a la vivienda, que es un derecho universal, tengas que pensarlo en dólares cuando ganas en pesos, ¿no? Bueno, ese es el proceso que se viene dando desde el 76, y Cristina lo explica muy bien a esto, y tiene que ver con que se ha ido dolarizando parcialmente nuestra economía. Los gobiernos como el de Javier Milei acentúan este proceso y nos amenazan con hacerlo de facto, de jure, por ley, y eliminar la moneda. No, yo las últimas declaraciones que leí hablan mucho más de esto de competencia de monedas que de dolarización. Claro. Pero sí están dolarizando, ¿sí? Si uno cada vez puede hacer más transacciones en dólares, es una forma de dolarizar. Y lo que sí veo con mucha preocupación es la inclinación que tiene este gobierno por fomentar actividades del mercado financiero, ¿no? Se legalizó la transacción de criptomonedas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que que además al bajarle la tasa de política monetaria al peso, a cualquiera que le sobre un poquito de peso va a intentar ir hacia cualquier otro activo que le resguarde un poquito más su valor contra la inflación, ¿no? Sí. Y si ahora está disponible en cualquier billetera virtual que vos te puedas bajar por tu celular, por ejemplo, que manejes criptos, a mí son cosas que me parece que el nivel de educación financiera que tiene nuestro país es bajo y que son activos que son para inversores que tengan conocimiento de riesgo y del mercado y del movimiento del mercado a nivel global. Entonces, a mí me asusta eso, me asusta cuando le dicen a los jubilados y jubiladas que cobren directamente por Mercado Pago, cuando Mercado Pago no tiene que garantizar la seguridad de sus depósitos. Saben que las fintech no tienen los requisitos de garantía de depósitos y de cuidado sobre la liquidez que tenemos los bancos, entonces puede ponerse en riesgo muchas de las jubilaciones. Me asusta cuando toda esa movilidad cuando el presidente además habla exclusivamente según los movimientos del mercado, ¿no? Claro. Porque también tenemos, esto que salió mucho en los medios de la ludopatía de los niños, de los jóvenes y de las jóvenes, tiene que ver también con una relación, con un mercado financiero que se empieza a presentar como de manera muy fácil para operar,
Yo creo que hay muy poco conocimiento de los riesgos que están detrás de esto. Entonces, obviamente, cuando el mercado está al alza, todos juegan, pero la verdad me preocupa, ¿no? Y esto se combina con herramientas que parecen anecdóticas, pero que Elon Musk, el dueño de Twitter, de X, el principal millonario del mundo, diga hay que invertir en Argentina, pero que no es que, digo, él dice eso y consiguió la licencia para vender Starlink, que es la empresa satelital, sí. Starlink. Claro, sí. Proveedora de internet y de cable a partir de los satélites de Tesla. Digo, sin invertir un peso y generar un puesto de trabajo en la Argentina. Entonces, ¿de qué inversión me habla este señor? Claro. ¿Qué tipo de inversión quiere hacer en la Argentina? Venir y timbiar en el AL30, en los bonos del Estado Nacional, que parezca que suba el precio a corto plazo y después se vaya. Entonces, ojo, porque los espejitos de colores combinados con una burbuja financiera, que por ahí no la vemos en el sistema bancario, pero sí en todo el entramado fintech y lo que se llaman las ALICs y las empresas financieras que operan más vía CNB, ojo porque me parece que eso, de nuevo, es peligroso y me da la sensación que hay usuarios de poco conocimiento financiero que empiezan a operar en lugares que no saben lo que está sucediendo. Claro, claro. Pero y al gobierno lo vende, ¿no? Digo, bajo el riesgo país, baja esto, baja lo otro, y mientras tanto no vemos un puesto de trabajo, no vemos una empresa que abra, vemos en riesgo los parques industriales, no hay política de promoción industrial, no hay créditos productivos para la pequeña y mediana empresa, no hay diálogo con las provincias para la producción industrial. Entonces se propone un modelo de financiarización extrema, si lo podemos decir en una palabra, que antes muchas veces veíamos la financiarización como un juego entre grandes factores cuya consecuencia después la paga la totalidad de la población. Hoy vemos que se van creando productos de financiarización para la población en general que me parece que pueden generar un riesgo sistémico agregado. Clarísimo. Delfina, queremos agradecerte esta comunicación para Radio Estación Sur. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Un abrazo. Delfina Rossi, licenciada en Economía, magíster en Asuntos Públicos y doctora en Filosofía. Bueno, a raíz justamente de las declaraciones que tuvieron lugar en el día de ayer, también vinculado a algunos índices que viene esgrimiendo el gobierno. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana.